Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Hablemos de fe. La fe, hermanos, es esencial en la vida de un creyente. Debemos recordar que la salvación se recibe por la fe en Jesucristo. La fe y no la duda es la mejor forma de agradar el corazón del Padre. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, el autor dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, no hay otra manera de agradar a Dios, sino creyendo y confiando plenamente en Él. Toda persona que se acerque a Dios debe creer que existe, y que Él recompensa a los que le buscan sinceramente de corazón, y le siguen por fe. Los que somos verdaderos creyentes y seguimos la guía del Espíritu Santo, estamos agradando a Dios y así también demostramos que somos verdaderos hijos de Dios. Así lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 14, donde dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por el contrario, los que todavía viven bajo el dominio de su naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Lo vemos en el versículo 8 de esta misma carta a los Romanos, donde Pablo dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven bajo el dominio de su naturaleza humana y pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Una de las frases que repetía mucho Jesús a sus discípulos era: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Y en Marcos capítulo 11, versículo 23, les muestra lo que hoy nosotros llamamos la regla de oro de la fe. Les dice lo siguiente: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aunque sus discípulos caminaban con Jesús, seguían sus enseñanzas y también veían sus milagros, muchas veces les surgía la duda, y Jesús tenía que reprenderlos por su falta de fe. Una de las armas que más utiliza el diablo es la duda, para robarnos precisamente la fe. Él coloca la duda en nuestra mente, que es su campo preferido de batalla, y roba las promesas y la bendición que conlleva el creer y confiar en Dios. La forma que la Biblia enseña para no perder y aumentar la fe es a través de escuchar el mensaje acerca de Cristo, vivir en una cercanía con el Señor, conviviendo con su palabra diariamente. Así estaremos alimentando nuestro espíritu y nuestra fe se afirmará e irá creciendo. Si así lo hacemos, estaremos orando con fe, estaremos también haciendo declaraciones de fe continuamente y no serán anuladas con la duda. Andaremos y viviremos en fe. No limitaremos el poder de Dios. Hermanos, la falta de fe lo limita y en muchos casos lo anula. Debemos creer totalmente en la palabra de Dios, caminar obedeciéndola y aplicándola a todas las facetas de nuestra vida. Esto va a agradar a Dios y seremos bendecidos al ver nuestras oraciones contestadas. El Señor nos exige, para poder bendecirnos, quitar la duda de nuestra vida. Las dudas nos van a conducir al temor, y el temor anula el poder que hay en la palabra de Dios. Aquí surge la siguiente pregunta: ¿en qué o en quién estamos confiando? Muchas veces se llega a creer y a confiar más en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, que en el poder de Dios y lo que tiene Él para nosotros. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, Salomón escribe: fíate del Señor de todo tu corazón, o sea, de verdad, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en lo que crees que sabes. Hermanos, debemos confiar plenamente en el Señor con todo nuestro corazón y no depender de nuestra propia inteligencia o conocimiento. Es de sabios confiar y depender en la sabiduría que viene de lo alto y no en la que creemos que nosotros tenemos, en nuestra inteligencia humana. La fe es la confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de ver las cosas con los ojos espirituales, aunque no podamos verlas con nuestros ojos físicos. La fe es confiar en lo que hemos creído de un Dios que es todopoderoso.
La fe libera el poder de Dios y hace que recibamos y valoremos su gran, eterno e incondicional amor. La fe también nos conduce a aceptar la voluntad de Dios sin ningún problema y además hacerlo con alegría y con gozo. Estamos, hermanos, viviendo en tiempos muy difíciles y peligrosos, pero debemos saber que Dios permanece fiel a su palabra y a sus promesas siempre. Dios es fiel en todo tiempo. Ante la desobediencia y el pecado de los hijos de Elí, Dios dice, y es de aplicación hoy para nosotros, por tanto el Señor, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo haré tal cosa, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. El pecado, hermanos, nos priva de las promesas de Dios, hace que Dios diga, no haré tal cosa. La Biblia dice y enseña que Dios no cambia, Él es el mismo ayer, o sea, en el pasado, hoy, en el presente y mañana, en el futuro. Recuerda, y te dejo con esto, si quieres agradar a Dios, debes creer plenamente en Él, y también creer y saber que Dios premia siempre nuestra fe, y el mayor premio, aparte de la salvación, que también se recibe por fe en creer en Jesucristo y lo que hizo por nosotros, es también ver nuestras oraciones contestadas, en acuerdo, claro está, con su voluntad. La fe, y no la duda, es la mejor forma de agradar el corazón de Dios, puesto que nos lleva a obedecer su palabra y a alejarnos del pecado. De esta manera recibiremos sus promesas. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.